Existió un dios que no era un dios. Era una serpiente con plumas que volaba entre el cielo y la tierra, entre el mundo de los vivos y el inframundo, y ciudades enteras, ciudades de decenas de miles de personas, se construyeron exclusivamente para servirle. Ciudades con pirámides que desafiaban las nubes, con avenidas perfectamente trazadas, con sistemas de agua, mercados, talleres artesanales y templos que ardían día y noche. Ciudades que hoy, siglos después, los arqueólogos todavía no pueden explicar del todo. Y lo más curioso es que ni siquiera sabemos con certeza quiénes las construyeron. Bienvenido. Hoy vamos a entrar a esas ciudades. Vamos a caminar por sus calles. Vamos a entender cómo era la vida cotidiana de las personas que adoraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y al final del video, un descubrimiento científico reciente va a cambiar todo lo que creías saber sobre estas civilizaciones. Para entender a Quetzalcóatl, primero hay que entender el paisaje donde nació su culto. Imagina el centro de México hace 2000 años. Un altiplano a más de 2000 metros de altura, rodeado de volcanes activos, con un lago enorme en el centro que los pueblos locales llamaban el ombligo del mundo. Noches frías y días calientes. Tormentas que llegaban de repente en la temporada de lluvias. Un ambiente donde la naturaleza era impredecible, poderosa, capaz de dar vida o quitarla en cuestión de horas. En ese contexto, una serpiente con plumas tenía un sentido perfecto. La serpiente vivía en la tierra, reptaba por el suelo, tocaba el inframundo con su vientre. Las plumas pertenecían al cielo, al viento, a los pájaros que volaban más alto que cualquier humano. Quetzalcóatl era la unión de los dos mundos. Era el puente entre arriba y abajo, entre la vida y la muerte, entre el agua y el fuego. Era la dualidad hecha Dios. Y la ciudad más grande que se construyó bajo su influencia fue Teotihuacán. Ubicada a unos 50 kilómetros al noreste de lo que hoy es Ciudad de México, en su momento de mayor esplendor, entre los años 100 y 550 después de Cristo, Teotihuacán era la ciudad más grande del hemisferio occidental. Más grande que cualquier ciudad de Europa en esa época. Tenía entre 100.000 y 200.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, la Roma del siglo II tenía alrededor de 1 millón de personas, pero Roma era la excepción. La mayoría de las ciudades del mundo antiguo no pasaban de 20.000 o 30.000 habitantes. Teotihuacán era un gigante. Y aquí viene la primera curiosidad que pocos conocen. No sabemos cómo se llamaban los habitantes de Teotihuacán. No sabemos qué lengua hablaban. No sabemos el nombre de ninguno de sus reyes o gobernantes. No dejaron ningún sistema de escritura que hayamos podido descifrar. Los aztecas, que llegaron siglos después y encontraron la ciudad abandonada, la llamaron Teotihuacán, que en náhuatl significa algo como el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Pero ese no era el nombre original. El nombre original se perdió para siempre. La ciudad estaba organizada de una manera que todavía sorprende a los urbanistas modernos. Una avenida central, conocida hoy como la Calzada de los Muertos, cortaba la ciudad de norte a sur por más de 4 kilómetros. A los lados de esta avenida se distribuían templos, palacios, complejos residenciales y talleres. Todo estaba perfectamente alineado con los puntos cardinales y con ciertos eventos astronómicos. La pirámide del Sol, por ejemplo, está orientada de tal manera que el Sol se pone exactamente frente a su fachada 2 veces al año, en fechas que coinciden con el inicio de la temporada de lluvias. Eso no fue un accidente. Eso requirió siglos de observación astronómica y un nivel de ingeniería que todavía nos cuesta entender completamente. Pero ¿cómo era la vida de una persona común en Teotihuacán? No de los sacerdotes, no de los gobernantes, de alguien normal, de un artesano, de una madre de familia, de un comerciante. Las excavaciones arqueológicas han revelado que la ciudad estaba dividida en barrios llamados conjuntos habitacionales. Eran grandes complejos de apartamentos, con patios centrales abiertos donde entraba la luz del sol, habitaciones alrededor del patio y pequeños altares domésticos donde las familias hacían sus propias ofrendas. Cada conjunto habitacional albergaba probablemente a varias familias extendidas,
entre 60 y 100 personas en el mismo espacio. Era una vida colectiva, comunitaria, muy diferente a la idea moderna de privacidad. Los suelos de muchas de estas habitaciones eran de estuco pintado. Las paredes estaban decoradas con murales elaborados, con colores que todavía hoy conservan su intensidad. Rojos, amarillos, verdes, azules. Los murales representaban escenas de rituales, animales sagrados, figuras de sacerdotes derramando agua o sangre, y repetidamente la figura de Quetzalcóatl en sus distintas formas. Vivir rodeado de esas imágenes no era decoración, era recordatorio constante del orden cósmico, de cuál era el lugar de cada persona en el universo. La alimentación básica era el maíz, los frijoles y el chile, igual que hoy. Pero la dieta de Teotihuacán era más variada de lo que se pensaba. Los análisis de restos óseos han mostrado que las personas consumían también conejos, venados, perros, pavos, insectos y una gran variedad de plantas que ya no se cultivan en la región. Había cacao, aunque probablemente estaba reservado para las élites, y había pulque, la bebida fermentada del maguey que aparece en varios murales y que tenía una función ritual tanto como social. Uno de los detalles más fascinantes que los arqueólogos han descubierto es que Teotihuacán tenía barrios de extranjeros, un barrio oaxaqueño, habitado por personas que venían de la región de Oaxaca y que mantenían sus propias tradiciones funerarias y su propia cerámica. Un barrio de comerciantes del Golfo. Hay evidencia incluso de personas provenientes de lo que hoy es Guatemala. Teotihuacán no era una ciudad cerrada. Era una ciudad cosmopolita, un centro de intercambio cultural y comercial que atraía gente de toda Mesoamérica. El mercado de Teotihuacán era probablemente el más grande del mundo antiguo americano. Se comerciaban obsidiana, jade, plumas de quetzal, conchas del Pacífico y del Atlántico, cerámica, textiles, cacao, sal y docenas de productos más. La obsidiana era especialmente importante. Era el material con el que se fabricaban las navajas, los cuchillos, las puntas de flecha y también los cuchillos rituales usados en los sacrificios. Teotihuacán controlaba las mejores minas de obsidiana del centro de México y eso le daba un poder económico y militar enorme. Y aquí llegamos a uno de los temas más incómodos y más fascinantes de estas civilizaciones, los sacrificios humanos. Porque si había algo que definía la relación entre los habitantes de estas ciudades y Quetzalcóatl, era la sangre. En la cosmovisión mesoamericana, los dioses habían creado el mundo a un costo enorme. Se habían sacrificado a sí mismos para que el sol pudiera moverse, para que hubiera lluvia, para que el maíz creciera. Los humanos tenían una deuda con esos dioses, y esa deuda se pagaba con sangre, no necesariamente con la muerte de otras personas, al menos no siempre. El autosacrificio era también común. Perforarse la lengua, las orejas, los genitales y ofrecer esa sangre propia era una forma de comunicarse con lo sagrado. Pero los sacrificios humanos masivos también existían. Bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán, los arqueólogos han encontrado múltiples entierros de personas sacrificadas, algunas con las manos atadas, rodeadas de animales también sacrificados, jaguares, pumas, águilas, serpientes. Estas no eran muertes casuales ni actos de crueldad sin sentido dentro de su propio sistema de creencias. Eran el combustible del cosmos. Sin esa sangre, el sol no saldría. Sin esa sangre, las lluvias no llegarían. Sin esa sangre, el mundo se detendría. Y entonces, alrededor del año 550 después de Cristo, algo ocurrió que todavía no entendemos completamente. Los templos de Teotihuacán fueron quemados, no por ejércitos invasores que llegaron desde afuera. Las evidencias arqueológicas apuntan a que el fuego fue iniciado desde adentro. Los propios habitantes de la ciudad quemaron sus templos, destruyeron sus ídolos, destrozaron sus altares. Y luego, en el transcurso de probablemente 1 o 2 generaciones, abandonaron la ciudad. 100.000 personas o más se dispersaron por el territorio y Teotihuacán quedó vacía. Esta sería la mayor ciudad fantasma de la historia antigua de América. ¿Por qué harían eso? Las teorías son múltiples. Una sequía prolongada que colapsó la agricultura.
una revuelta interna de las clases bajas contra las élites que les exigían demasiado, un cambio climático causado por erupciones volcánicas en otras partes del mundo, una epidemia, o quizás una combinación de todos esos factores al mismo tiempo. La verdad es que no lo sabemos, y esa incertidumbre, esa ciudad quemada por sus propios habitantes y luego abandonada en silencio, es una de las grandes preguntas sin respuesta de la arqueología mundial. Pero el culto a Quetzalcóatl no desapareció con Teotihuacán. Al contrario, se extendió. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Siglos después del colapso de Teotihuacán, surgieron nuevas ciudades que también ponían a Quetzalcóatl en el centro de su vida religiosa y política. Tula, en el estado de Hidalgo, fue la capital de los toltecas y tuvo una enorme influencia en toda Mesoamérica entre los años 900 y 1150 después de Cristo. En Tula, el templo principal estaba dedicado a Quetzalcóatl en su forma de estrella de la mañana, el planeta Venus, y los famosos guerreros atlantes de Tula, esas enormes estatuas de piedra que todavía se pueden ver hoy, eran guardianes de ese templo. Y aquí viene una de las curiosidades más debatidas de la arqueología mesoamericana: las similitudes entre Tula y Chichén Itzá, la gran ciudad maya en la península de Yucatán, son tan extraordinarias que resultan imposibles de ignorar. El templo de los guerreros en Chichén Itzá es prácticamente idéntico al templo de Quetzalcóatl en Tula. Las columnas en forma de serpiente emplumada, los chacmul, los relieves de guerreros y de águilas devorando corazones, todo aparece en ambas ciudades, separadas por más de 1000 kilómetros. ¿Fueron los toltecas los que conquistaron Chichén Itzá y llevaron el culto a Quetzalcóatl al mundo maya? ¿O fue al revés? ¿O hubo un intercambio cultural tan intenso que ambas ciudades adoptaron los mismos símbolos de manera independiente? Ese debate sigue abierto hasta hoy. Pero en 2022, un equipo de investigadores decidió buscar respuestas donde ningún arqueólogo había buscado antes. No en los templos, no en los murales, no en los objetos de jade o de obsidiana. Buscaron en el ADN antiguo. El ADN antiguo es uno de los campos científicos más revolucionarios de los últimos 20 años. La idea es simple en concepto, aunque enormemente compleja en la práctica: extraer material genético de restos humanos enterrados hace siglos o milenios y analizar ese material para entender quiénes eran esas personas, de dónde venían sus ancestros, con qué otras poblaciones se mezclaron. La dificultad está en que el ADN se degrada con el tiempo, especialmente en climas cálidos y húmedos. México no es el mejor lugar del mundo para preservar ADN, pero en condiciones específicas, como los entierros bajo las pirámides, donde la temperatura es más estable, es posible recuperar fragmentos utilizables. Los investigadores extrajeron ADN de los esqueletos encontrados bajo la pirámide de la Luna en Teotihuacán, personas que habían sido sacrificadas durante las distintas fases de construcción de la pirámide, entre los años 100 y 350 después de Cristo. Y los resultados fueron sorprendentes. Las personas sacrificadas no eran de Teotihuacán, o al menos no todas. Algunas tenían ancestros del sur de México y Guatemala. Otras mostraban vínculos genéticos con poblaciones del norte, de lo que hoy es el noreste de México o incluso el suroeste de Estados Unidos. Había una diversidad genética inesperada para una ciudad que muchos imaginaban como culturalmente homogénea. Y eso llevó a los científicos a replantear una pregunta fundamental: ¿quiénes eran realmente los fundadores de Teotihuacán? La respuesta que está emergiendo es que Teotihuacán fue desde sus inicios una ciudad de migrantes. No fue construida por un solo pueblo que llegó a ese valle y decidió establecerse ahí. Fue el resultado de migraciones múltiples, de distintas regiones y en distintos momentos, que convergieron en ese punto y crearon juntos algo que ninguno de ellos hubiera podido crear solo. La religión de Quetzalcóatl, en este sentido, pudo haber sido la fuerza unificadora, el sistema de creencias que permitió que pueblos tan distintos vivieran juntos en la misma ciudad. Eso cambia la historia. Y no solo la historia de México,
Porque si el culto a Quetzalcóatl fue el vínculo que unió a poblaciones diversas en Teotihuacán, y si ese culto luego viajó por toda Mesoamérica, llegando a los mayas en Yucatán, a los zapotecas en Oaxaca, a los toltecas en Hidalgo, a los aztecas en el Valle de México, entonces estamos hablando de algo más que una religión local. Estamos hablando de un sistema de ideas que fue el hilo conductor de la historia de todo un continente durante más de 2000 años. Y cuando los españoles llegaron en 1519, ese hilo no se cortó completamente. La serpiente emplumada sobrevivió en formas nuevas, mezclada con el catolicismo, transformada pero presente. Hay quienes ven en la Virgen de Guadalupe elementos que conectan con las antiguas diosas mesoamericanas. Hay quienes encuentran en las fiestas populares mexicanas rituales que vienen directamente del mundo prehispánico. Quetzalcóatl nunca murió del todo, solo cambió de piel, como las serpientes, que mudan la piel para seguir creciendo. Quizás esa sea la lección más profunda de todas estas ciudades que adoraban a Quetzalcóatl. No que los humanos son capaces de construir pirámides sin maquinaria moderna, aunque eso también es verdad. No que los sacrificios humanos eran el precio del orden cósmico dentro de una lógica que hoy nos resulta ajena, aunque también lo es. La lección más profunda es que las ideas viajan, que una serpiente con plumas imaginada en el centro de México hace 2000 años se convirtió en algo que atravesó fronteras, épocas, lenguas y civilizaciones enteras. Que lo que los humanos creen, lo que los humanos temen, lo que los humanos adoran, tiene una capacidad de persistencia que va mucho más allá de las ciudades que construyen. Teotihuacán está en ruinas, Tula está en ruinas, Chichén Itzá es un parque arqueológico, pero en algún lugar, en alguna fiesta, en alguna imagen pintada en una pared, en alguna historia que una abuela le cuenta a sus nietos en un pueblo de Oaxaca o de Yucatán o de Guerrero, la serpiente emplumada todavía se mueve. Algunas preguntas valen la pena solo por seguir siendo preguntadas. For all time.